Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos, aconteciendo en su ser, siendo seres amados de Jesús, mente, alma y cuerpo. Reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor y de la Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental, en el campus de la vereda Estrella Nueva, del municipio de Jericó, de la provincia del Cartama, suroeste del departamento de Antioquia, Colombia, territorio Abya Yala, y camino a Jerusalén. Hoy nuestro Señor Jesús, en el Evangelio de San Lucas, decide caminar allí, a encontrarse con la muerte. Declara en su misión que ya es el momento de abandonar su ser interior, de abandonar todo ese proceso de evangelización y de abandonar todo lo que es este mundo, preparando el camino, el triduo pascual, pasión, muerte, y ha de llegar la resurrección. Pero en ese proceso de emancipación, pues sus apóstoles, los más cercanos, discípulos, siguiendo con ellos, y el pueblo, seguidores ya, que siguen sus propios intereses, los milagros, el acontecimiento de cosas extraordinarias, pues también se irían enterando poco a poco, en ese camino pasando por Samaria, que ya siendo identificado, reconocido y calculado por los perseguidores, por los mismos enemigos o no amigos, los opositores, el Satán, como ya veremos en el profeta Job, que es la segunda lectura de hoy, dándole prioridad al Santo Evangelio, pero siempre se hace la primera en la tradición de la Iglesia Católica, porque es el Antiguo Testamento, la Antigua Alianza, el antiguo comportamiento humano, los cánones de la antigua ley, que viene la pregunta, ¿será la antigua o será la transmoderna? Ya pasando por esa época de Jesús a los días de hoy, ¿será cuál estamos siguiendo? ¿Las leyes de Dios en Jesús? ¿Las leyes de Dios en la antigüedad? Pues al menos. ¿O las leyes del Satán? Pareciera indicar que es esto último, desafortunadamente. Ya veremos por qué. El Satán, el Patán, el Santanás, prácticamente declarado cada vez el semidios, el pseudodios, el falso Dios, por nuestras sociedades cada vez más entregadas a los bienes materiales que a los bienes espirituales, cada vez más aferrada a las criaturas que al Creador, y cada vez más aferrados todos al sufrimiento que causa el dolor, precisamente del no tener, del no poder y del no placer, queriéndolo tener, queriendo poder y queriendo sentir placer, empeñando su ser, vida y obra, sufriendo el dolor en su sentir, pensar y actuar, y causando el impacto, el daño, por los hechos, las acciones y las obras. Tres antítesis, tres antiparadigmas, tres antirreferentes de un mismo semidios, pactos con el demonio, con el maligno, con el enemigo, el opositor, el adversario, el antagónico. Así lo definía el padre Gabriel Jaime Pérez en las tres palabras últimas: adversario, opositor, el Satán. Las demás expresiones vienen de una construcción que se ha venido haciendo. Ayer precisamente que se mencionaba de la revisión del libro de Teilhard de Chardin, pues se fue más en profundidad a escuchar lo que es la conciencia humana.
en un audiolibro, invito a que lo escuchen, en ver unos seminarios que se han hecho en institutos de filosofía en diversas partes, en México, en España, y donde hablan de la obra de Pierre Teilhard de Chardin y su vinculación sobre todo con la Iglesia católica y apostólica. Y ya la pregunta es romana, Roma o amor. Pues en Teilhard de Chardin la orientación es al amor, no a Roma. En las instituciones parece una tendencia más a Roma y a la hegemonía del poder, del tener y del placer que causan esas contradicciones o contrariedades o antagonismos, como se quieran mirar. Lo cierto es que en esa síntesis se establecen allí la biosfera, la noosfera, que es la misma antroposfera, y la cosmosfera, donde en su orden dice el autor en lo escrito, porque ya en gracia de Dios nuestro hermano jesuita ha pasado a otro plano, ha transmutado, ha trascendido las dificultades que tuvo en su época de ser repatriado a China, a donde subyacen regímenes comunistas, socialistas, más colectivistas que individualistas, que la sociedad occidental ha acuñado más en esa forma esnovista, consumista, modelos capitalistas y todas esas listas de cosas que afectan el ser, pero que trascendiendo ese marco, ese espectro, esa nebulosa de lo superficial, yendo a las profundidades del ser, ese Cristo interior que habita el alma de cada ser individual, conectando como una comunidad cristiana, común unión, unidad en esa diversidad, como San Pablo mismo, y lo reconoce allí en el apóstol, el escritor, el autor, el pensador, porque él era paleontólogo, teólogo y ecólogo, combinando, o más bien articulando creencias, ciencias y sus propias experiencias, de hallazgos que se hicieron de restos fósiles que muestran la familia, el parentesco, pues dan indicios sobre ello, entre Jesús y la Santísima Virgen María, San José y toda la comunidad hebrea, en torno a su propuesta de vida eterna y todo ese camino que se ha tejido con la maestría de la Iglesia Católica. Y llegar allí a que todos esos podrían llamarse milagros, pruebas testimoniales, materiales probatorios frente a la ciencia o para la ciencia, para la beneficencia, el beneficio de la ciencia, aunque a veces no pareciera tener sentido en las mismas creencias. Así que ya en la cosmosfera donde habita Dios, donde la creación se gesta como el principio, el alfa, ha de ser también el omega, Dios como principio y fin de la creación. Y entra Jesucristo a ser mediador, según las teorías, en la noosfera, donde ha de conseguirse con otros maestros, otros profetas, otros sacerdotes, que desde las diversas religiones han de confluir en Dios e irradian hacia cada ser individual para que se vaya amalgamando, se vayan articulando, armonizando lo que hemos venido tratando nosotros de por nuestro camino, aún sin haber tenido esta lectura. En gracia de Dios, esa revelación, esa manifestación ayer que hacía Pedro Justo Berrío y nos llevó a la lectura, aunque en algún momento de la formación, de la academia, de la escuela, hablando pues
colegio y universidad, en los cursos de filosofía, algo se había escuchado, se había trabajado sobre la obra de Teilhard de Chardin y en forma indirecta por algunos de los papas que le han citado hasta el reciente Bergoglio, como jesuita también, anteriormente Ratzinger o Benedicto XVI, Juan Pablo II previamente y Pablo VI. Hasta ahí podría citarles por lo que el autor menciona de él, de su vida y obra y que le caminaron o caminaron en función de ella, de su vida y obra para dar testimonio, por lo menos vincularlo en las encíclicas, en las citas de los escritos y en las narrativas o testimonios o las predicaciones. Pero por el suscrito en sus 60 años de caminar, pues coincide con la época de Pablo VI. Por esos momentos de la primera infancia, porque uno ya va entrando en la última infancia. Amén. En la encíclica que había por aquella época, que muy cercano en Pablo VI, el Gaudium et Spes, recuerdo de niño que se mencionaba, creo que estuvo por Colombia, y la gente se movía a seguirle. Bueno, habrán tocado otras, ya por citar el antecedente muy maravilloso de un hermano que, siendo de la mismo colegio, Unidad Educativa San Marcos, el primer sacerdote que vi que siendo de Envigado, en la comunidad En Paz Descanse, Eugenio Villegas Giraldo, que el párroco de toda la vida, más de 50 años, fue ordenado por su santidad, Juan Pablo II. Eso es para él un testimonio y para nosotros también ver esa consagración, que no fue llevado al ejército precisamente a prestar servicio porque la arquidiócesis salía en defensa de él, porque decían que él era un soldado de Cristo. Amén. Es muy lindo. Pero bueno, esto por mostrar que de todos los testimonios que se tengan con seres relacionados con nuestra vida, en nuestro acontecer, son la primera referencia. Porque lo otro es lo que nos puedan contar, lo que esté en las narrativas, que esté en la historia, que esté documentado por allí, que aparecen como fuentes indirectas, de las cuales ya es, por lo mismo que acabo de narrar, imposible restaurar, reconfigurar, restablecer, ¿no? Ya está en la memoria, en el imaginario propio. Quizá algunos de mis compañeros en su momento, vecinos o ciudadanos de este municipio, de otros, seres que han tenido que ver con su vida y obra, por el seminario, por el proceso de evangelización. Este hermano estaba en un colegio, creo que era el INEM, José Félix de Restrepo, como capellán, pues como sacerdote allí. Eso a oídas después, cuando uno como egresado, que si es que se vuelve a reunir con sus amigos, con sus semejantes, con sus compañeros. Entonces, esos tejidos de confianza, esas común unidades que convocan es para cumplir objetivos, pues, o algún interés específico, sí, estudiar, y más de los padres. Está en el colegio, pues son los padres los que invitan a que uno se aplique en la educación formal, vaya a recibir las clases, tenga compañeros, se apliquen unas agendas. Los padres tienen espacio para hacer sus cosas, se liberan para hacer sus agendas y cumplen con el sagrado deber, en este caso
formación en valores, que es lo que se ha creído, pues que llevarlos a un colegio cristiano, eso los hace cristianos, o los hace católicos, o los hace creyentes. Y de pronto en los hogares se viven otras situaciones, hay contrariedades, hay diversidades, hay hasta antagonismos, hay choques, hay violencia intrafamiliar, que no es solamente física, psicológica y espiritual, porque el hecho de no comulgar con la religión de otro ya hace dudar del otro, desconfiar del otro y chocar con el otro. Así sea en el sentimiento, ya se presume, se presiente, se previene a lo que el otro pueda estar sintiendo realmente, el otro ser, a lo que esté pensando, prefigurando en su mente, elaborando textos, pretextos, que aún sin haberlos pronunciado, sin haberlos escrito, sin haberlos documentado, la mirada, el lenguaje no verbal, gestuado, sugiere. Y que ya ahí viene la maduración, o la madurez propia, la integridad para saberlo conducir, ese sentimiento, ese pensamiento, y por tanto la acción, el decir, que ya empieza a ser la acción, la comunicación con el exterior, con lo externo. Y ese autogobierno implica tener integridad en sentir, pensar y actuar, coherencia. ¿Qué se quiere? ¿Cómo se quiere hacer? ¿Y para qué se quiere hacer? Y ahí viene el momento de la prueba, que es lo que la palabra hoy nos confronta en el Evangelio de San Lucas, con nuestros hermanos llamados Boanerges, los hijos del trueno, el fuego. El fuego ya no como destrucción, sino como elemento, elemental, como fuerza de transformación, construcción con. Bueno, cristianos, caminando con Jesús, comunidad cristiana, a ver cómo es, cuál es la identidad con Jesús. Se le conoce a Jesús. Estos días nos preguntábamos en la palabra, ¿qué conoces de Jesús? Jesús te conoce. ¿Cómo es vuestra relación? No para que lo digas acá, ni para que me lo digas a mí, ni quizá para ti, pero que sepas claramente en qué forma se establece esa relación. Ha de ser de amor, conversar con quien sabemos nos ama, eso es orar, meditar la palabra, y el ayuno es en la acción, ayunación, privarse de los egos, los apegos, y lo que eso por tanto trae como desasosiegos. Ahora sí, sinergia. Están unidos en una misma fuerza, los órganos, todos, los espíritus, todos conectados. Es que ese es otro espíritu, como les decía Jesús, de causar destrucción porque no lo quisieron recibir en aquel pueblo. Me invito a conectar con Fundación Amaya, que ahí se comentaba al respecto, que porque en Samaria, pues, en su paso a Jerusalén con ellos, acompañado de los apóstoles, discípulos y seguidores, pues habrían de ir a evangelizar, pero no son bien recibidos, mucho menos atendidos, por tanto ignorados, aparentemente. No faltan quienes sí los habían identificado y otros ya estaban prevenidos. Bueno, pero eso ya es comportamiento humano, la organización social. ¿Por quién doblan las campanas? Por ti, por mí, por todos. Pero a todas estas, esa sinergia ya nota dispersión. Ahí hay otros apóstoles, otros discípulos, otros seguidores. Solo estos dos hermanos, hijos del Zebedeo, que han tenido ese comportamiento, luego han de cambiar. Ahí están mostrando que no han sido coherentes en ese sentir, pensar y actuar individual, menos como hermanos y menos como comunidad cristiana. No los hace unidad el hecho de pertenecer a una misma parroquia, a una misma congregación, a una misma familia, el tener la misma sangre. Eso les da una identidad biológica, genética, pero cultural, social, ahora energética. Esa tríada genética, nemética, que es cultural, y energética, es la que se ha de tener allí
en síntesis, para tener identidad en cada ser, entre seres de una comunidad. No los hace el edificio, la escuela, entonces el edificio es la escuela, concepto equivocado. El hogar, entonces el hogar es la casa, concepto equivocado. Y hablando de escuela es universidad, o sea, todo el proceso de vida, donde se supone la formación, también está en el hogar. Y en el habitar temporal, laboral, no lo hace la empresa como edificio, concepto equivocado. Lo hace la naturaleza, toda, naturaleza humana, en identidad con las demás especies, sintonizando, polinizando, en una polifonía. Y la sinergia se da en cada uno de los suyos, conectando. Su identidad absoluta, plena, completo, se suplementa espacio-temporal y energéticamente con otro ser, en ciertas circunstancias, bajo ciertas consideraciones, en otras no. ¿Qué lo modifica? Lo que viene después de la sinergia, la voluntad propia. Si hay una conjugación armónica en el amor, como es de Teilhard de Chardin, que ahí encontramos plena coincidencia, o diosidencia, o relativa interdependencia, porque veníamos en caminos de lectura distintos, en caminos de recorrer físicamente distintos y en caminos de vida muy distintos. Teilhard de Chardin, siglo pasado, siglo XX, ahora este siglo, en estas transmodernidades y con estas situaciones que van, como decíamos ahora, en este y en el otro espacio también se infería, abocados a una debacle, a una pareciera destrucción del mismo hombre por sí mismo, el hombre por el hombre, explotación del hombre por el hombre, industrialización del hombre por el hombre y mercantilización del hombre por el hombre, a servirle al patán, al satán, al santanás. Todas estas estructuras, estas formas de organización social y su funcionalidad, rindiéndole pleitesía, idolatrando, pecando contra Dios, retando a Dios y yendo contra Dios porque están yendo contra el amor. Y lo paradójico es que prometen todos los valores, toda la plataforma axiológica, aparentemente una vinculación ontológica porque les duele la tierra, les duele el planeta, les duele la pervivencia del planeta. Digo les porque uno trata por lo menos de hacer resistencia, pero inconscientemente o conscientemente o hipócritamente uno también se vuelve cómplice por omisión o por no hacer una reacción en Dios, profética, de declarar la verdad, declarar lo que va en contra de la verdad, que es el mismo Jesús, y por no proponer caminos de caminar de la no verdad a la verdad, porque es corregir, es de humanos equivocarse, es natural tener adversidades, y es muy loable ser inteligente, ser diligente y no ser indigente, como decía Pedro Justo Berrío en estos días. Pero terminamos de indigentes, de pordioseros, de mendigos, de placer de tener y de poder al Satán. Y con eso nos contentamos y nos llamamos creyentes, seres trascendentes y muy evolucionados. Esa síntesis nos muestra en Teilhard de Chardin lo que se ha caminado de ayer a hoy. Retomando, para cerrar allí, en el hermano Job, precisamente las lamentaciones, porque ya no es tocarle el tener, el afuera, ese falso poder, sino es tocarle el ser en su aspecto físico, en su órgano, en su corpus, sus órganos asociados, en sus funciones, la salud, que tanto nos preocupa, sufrir físicamente, mentalmente y espiritualmente, las angustias,
todos sus dolores. Y en súplica en el Salmo 87 es ante el Señor. Amén. Sigan siendo bendecidos. Se les ama fraternalmente. Un abrazo. Hasta mañana, Dios mediante.